Buen día, hoy vamos a meditar Primera Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 15. No sé si les pasa a ustedes, pero cuanto más medito Primera Reyes, me parece increíble la similitud con la situación actual de nuestro país. Tanto las características de los malos y corruptos reyes que llegan a su clímax con Acab y Jezabel, como el hambre y la aflicción del pueblo causado por el pecado de los mismos, es exactamente lo que está pasando acá y también en otras partes del mundo. Y si el libro de Reyes solo narrara lo malo que eran los reyes, sería muy deprimente leerlos. Pero el escritor cada tanto en tanto nos introduce rayos de esperanza a través de nuevos personajes como Elías, para demostrar que la soberanía y la fidelidad de Dios sigue obrando en medio del caos. Y hoy, con la introducción de otro personaje, ese rayo de esperanza va aumentando su luz para transmitirnos a nosotros también esa esperanza. ¿Y quién es este nuevo personaje? Es Abdías. Su nombre significa siervo de Jehová. Y no es el profeta que escribió el libro que lleva su nombre. El que aparece aquí no aparece más en ninguna otra parte de la Biblia. Así que no tenemos más referencias sobre su vida más que el texto de hoy. Y dice en el versículo 3 que él era el administrador del palacio, un cargo muy alto. Sería como la mano derecha del rey que manejaba todos los tesoros del palacio. Ahora, el dato más interesante e importante de este personaje se encuentra entre el paréntesis de los versículos 3 y 4, donde dice: Abdías era muy temeroso del Señor, y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Fíjense cómo enfatiza su carácter con el superlativo muy delante de la palabra temeroso. En otras versiones dice: Abdías temía en gran manera al Señor. En Dios habla hoy dice: Abdías adoraba al Señor con profunda reverencia. ¡Wow! ¡Qué calificación tremenda recibió este hombre! Realmente digno de su nombre, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cómo al lado del rey, el peor rey de Israel, del más malvado, corrupto, idólatra y cruel, y estaba este hombre temeroso de Dios? ¿Cómo habría llegado a ese cargo? No lo sabemos. Quizás era familiar, quizás era muy brillante como administrador, pero lo que estamos seguros es que era temeroso de Dios desde que era chico. Por eso corrió el riesgo de esconder y alimentar a 100 profetas fieles durante la persecución que Jezabel inició contra los profetas. En ese tiempo de hambre y sequía, alimentar a 100 hombres no podría hacer cualquier persona. Abdías no solo arriesgó su vida, sino que sacrificó de sus posesiones para suplir la necesidad de estos profetas. Y por un tiempo. Este suceso me hizo recordar La lista de Schindler, película que narra la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán del partido nazi que salva a más de 1000 judíos del Holocausto. ¿Se imagina lo difícil que habría sido para Abdías tomar semejante decisión estando al lado de Acab y Jezabel? Acab era un rey títere que solo le interesaban sus posesiones. El pueblo está sufriendo por 3 años consecutivos de sequía y hambre y solo le interesan sus caballos y mulas, como ven acá en este pasaje, y echan la culpa a Elías por los problemas que él y su esposa causó. Y Jezabel es la que domina a Acab. Es una obsesiva del poder que quería a todo Israel bajo sus pies. La cuestión es que para Abdías le debe haber costado horrores mantenerse fiel a Dios en medio de una situación tan oscura, y seguramente sus oraciones habrían sido como el de Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo toda esta injusticia? Como nosotros que estamos orando por lo mismo, ¿no? Hermanos, estamos viviendo en una sociedad llena de injusticia. Hay muchos jefes y gobernantes como Acab, que son egoístas, que solo le interesa el dinero, y cada vez va a ser más difícil a los cristianos convivir con ellos, manteniéndose fiel a los principios bíblicos. Por eso Jesús oraba al Padre pensando en nosotros, en Juan 17, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Hermanos, la voluntad de Dios es que vivamos en este mundo corrupto en santidad, siendo diferentes al mundo, cumpliendo el papel de freno, haciendo el bien como Abdías. Él no se quedó con los brazos cruzados viendo la persecución a los profetas, sino que actuó para hacer el bien. Su fidelidad a Dios se demostró no siendo pasivo, sino siendo activo. Estamos a 4 días de las elecciones presidenciales y me da mucha tristeza escuchar aún entre los cristianos decir: no sé a quién votar, son todos iguales, es todo lo mismo, este país nunca va a cambiar. Hermanos, esa no es la actitud que debemos tener como cristianos. Debemos orar para que Dios levante gobernantes temerosos de Dios. Y debemos ser responsables como ciudadanos. Investiguen y vean las plataformas de los distintos partidos. Fíjense cuáles son sus proyectos y cuáles están más alineados a los valores bíblicos. Y si no les convence ninguno como presidente, vean a los que integran al equipo, a ver si encuentran un Abdías. Pero no pierdan las esperanzas por Argentina. Imitemos un poco la fe de Abraham, que creyó en Dios en contra de toda esperanza. Y tengamos expectativas no en los políticos, sino en la obra de Dios hacia sus fieles. Amén. Que el Señor los bendiga.